El título del mensaje lo voy a dar de inmediato, se llama Las dos tormentas. Suena como medio de película y quizás como que pueda ser bien difícil lo que vamos a hablar, pero ¿cuántos creemos en esta esperanza que está en nuestro Señor Jesucristo? Me gustaría que me acompañara a Marcos 4:35. Vamos a leer varios versículos del 35 al 41 y la palabra del Señor dice así. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados y dicen: ¿quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Pueden cerrar sus ojos? Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Sabemos que esta es lumbrera nuestro caminar, la que guía nuestra vida, la que guía nuestros pasos, Señor. Señor, todo depende de ti y es por eso que declaro mi insuficiencia en esta noche, pero sé que tu Espíritu Santo va a estar aquí, tocándonos, redarguyendo nuestros corazones y cambiando nuestra vida. No nos vamos a ir igual como llegamos, vamos a irnos transformados por el poder de tu palabra. Amén. Esta es una historia bien conocida. Yo creo que quizás ya todos las hemos escuchado alguna vez o muchas veces en nuestra vida, donde hemos escuchado de esta tormenta, de este proceso difícil que viven los discípulos. Pero ¿sabes qué? En el contexto de esta experiencia, porque es una nueva experiencia que están viviendo discípulos de Dios. Y esto es importante, porque son discípulos de Jesús, escogidos por Jesús. El mismo Dios de los cielos que descendió a la tierra, los escogió, uno a uno, los fue escogiendo y les fue diciendo: ustedes son mis discípulos. Y estaban al lado de Jesús, caminando al lado de Jesús y estaban viviendo una nueva experiencia. Pero en el contexto antes de esta experiencia, Jesús está enseñándole parábolas. Le estaba hablando de la parábola del crecimiento a toda la multitud y a toda la gente y a los discípulos que estaban con él. Estaba hablándole de la parábola de la semilla de mostaza. Antes de que pasara este acontecimiento que les acabo de leer, Jesús le estaba enseñando sobre crecimiento a sus discípulos y también a toda la multitud que estaba siguiendo a Jesús. Eso se ve a través de la palabra de Marcos. Pero Mateo también habla de este acontecimiento. Pero Mateo no muestra los mismos acontecimientos anteriores, sino que muestra otros. Y quiero mostrarle este panorama completo. Mateo sabe que empieza a enumerar antes de esta experiencia, empieza a mostrar los milagros que estaba haciendo Jesús, que había sanado al criado del centurión. Pero esa sanidad demostraba fe en el centurión. Había una fe que estaba demostrándose a través de lo que estaba antes de esta experiencia. Y también anteriormente sana a la suegra de Pedro. Jesús estaba demostrando su poder. Y Jesús también estaba enseñando sobre cómo crecer en la fe. Así que aquí está demostrándonos su poder y enseñándonos su palabra. Hay muchas personas que están escuchando, multitudes lo siguen, multitudes siguen a Jesús. Muchas personas nos reunimos en la iglesia y en diferentes iglesias y escuchamos las enseñanzas de Jesús.
Jesús te enseña sobre el crecimiento. Jesús te enseña sobre la semilla de mostaza, cómo crecer y cómo tener fe, tan pequeño como un grano de mostaza que puede mover los montes. Pero Jesús te está enseñando esas palabras. Y cuando venimos a la iglesia, hay palabra día tras día que nos está enseñando sobre la fe, que nos está enseñando de cómo creer nuevamente, de cómo creer más allá de la lógica humana. Y día tras día, y muchos de acá llevamos años en el Evangelio y hemos escuchado una palabra, otra palabra. ¿Y qué es lo que dice su palabra? Que la fe viene a través del oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es por eso que a través de esto, escuchar la palabra, de escudriñar la palabra, está creciendo nuestra fe en nuestra vida. Pero la fe no se puede experimentar sin pasar procesos. Y es por eso que Jesús yo creo que Jesús estaba armando todo este panorama, mostrándole: mira, yo puedo sanar a la suegra de Pedro, yo puedo sanar al criado del centurión, y también Jesús te puede enseñar de su palabra, te puede enseñar de cómo crecer. Pero si no vives la experiencia, la fe no se hace real en nuestra vida, porque estamos aprendiendo. ¿Cuántos vinieron a aprender de la palabra del Señor? Y estamos escuchando la palabra de Dios, y estamos escuchando sobre la fe, y estamos escuchando sobre creer en un Dios extraordinario, de creer en un Dios grande, el creador de los cielos y de la tierra. Y lo escucho con mi mente y con mi corazón, y hay una convicción dentro mío que digo: sí, Dios es real. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Jesús estaba preparando a sus discípulos. Los estaba preparando para vivir una experiencia en otro nivel, para vivir una experiencia que no la habían experimentado antes. Habían visto milagros, habían tenido la enseñanza, pero iban a tener una experiencia nueva en su vida. Y yo quiero decirte en esta noche que el Señor te está enseñando su palabra, que te está demostrando su poder para llevarte a una experiencia nueva en tu vida, para llevarte una experiencia que no la imagina, que no la piensa, pero va a ser una experiencia fundamentada en la palabra del Señor. Una experiencia nueva para tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos toman eso? Va a haber una experiencia nueva para tu vida. Entonces, ahí está Jesús. Le está enseñando sobre la palabra. Le estamos demostrando su poder. Y los discípulos están al lado de Jesús. Y quiero leerlo en Marcos 4:35. Vamos a ir leyendo los versículos de este mensaje. Y dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Jesús le dice a algunas personas: crucemos al otro lado. Porque hay mucha gente, hay muchas personas que escuchan el mensaje, pero no quieren creer de este mensaje tan glorioso. Pero Jesús te está diciendo en esta tarde: crucemos al otro lado. Te está invitando. Jesús te está invitando y te está diciendo: hijo, porque tú eres un discípulo de Dios, ¿o no? ¿Usted es un discípulo de Dios? Él es su maestro, Él es el que le enseña. Entonces Jesús te está diciendo: crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado. Jesús te está entregando esa invitación: crucemos al otro lado. ¿Y qué hacen los discípulos? Obedecen la palabra. Lo hacen. Y toman la barca y se meten en la barca. ¿Qué estaban haciendo los discípulos anteriormente? ¿Estaban en una fiesta? ¿Estaban portándose mal? ¿Qué es lo que dice su palabra? Estaban escuchando el mensaje de Dios y estaban viendo milagros asombrosos anteriormente. Y luego hay una instrucción de Jesús, una instrucción que llega a tu corazón y a tu vida y te dice: cruza a este otro lado. El pastor en la mañana decía esto: asumamos riesgos. Asumamos riesgos. No te quedes donde estás, sino que cruza hacia el otro lado. Si Jesús te está diciendo: cruza hacia el otro lado, hazlo. Toma esa palabra y hazlo, muévete. Entonces Jesús le dice: crucemos al otro lado. Los discípulos obedecen a Jesús, obedecen la instrucción de Dios. Pero esta tormenta, lo que va a venir, esta nueva experiencia, es con gente que estaba escuchando su palabra, que venía los martes, los jueves, los domingos a la iglesia, que escuchaba las predicaciones de las 9 de la mañana todos los días,
y estaban escuchando el mensaje de Dios y estaban viendo cómo el Señor hacía milagros, maravillas. Pero viene una tormenta. Pero viene una tormenta. Y esa tormenta es porque ellos se estaban portando mal. Quiero dejarlo muy claro. Lo que nos muestra el panorama bíblico completo y el contexto anterior es que ellos estaban al lado de Jesús haciendo la voluntad de Jesús, y que cuando Jesús les dice crucemos al otro lado, cruzan con Jesús, lo hacen. Por lo tanto, estaban en el centro de la voluntad de Dios. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿saben lo que viene después de hacer la voluntad de Dios? Porque estamos escuchando la palabra, estamos creyendo, pero tiene que venir una experiencia para que tu fe y mi fe aumente. Tiene que venir una experiencia para que mi fe crezca en este Dios soberano. Y no significa que yo en esta noche no voy a hablar de la tormenta tormentas de corrección, porque no es el énfasis de este mensaje, sino que el énfasis de este mensaje es que estás haciendo las cosas bien, es que estás buscando al Señor, es que lo estás buscando de día y de noche, estás orando, lo estás buscando en tu casa, lo estás buscando con tu familia, pero eso no garantiza que venga una tormenta. Estás buscando a Dios con todo tu corazón. Yo creo que ya aquí vemos muchos que estamos buscando a Dios y que anhelamos de su presencia, que buscamos de su palabra, que estamos ahí día tras día buscando de Dios. Pero déjame decirte algo, va a venir una tormenta. Y ahí usted no me dice amén tan fuerte, porque le estoy diciendo va a venir una tormenta. Pero ¿cómo? Si estoy buscando al Señor y va a venir una tormenta. Porque esta tormenta es una tormenta de crecimiento para tu vida. Porque esta tormenta te va a llevar a otro nivel de creer en el Señor. Porque necesito creer más en Dios. Necesito aferrarme más a Él. Y entonces te quiero decir que no soy profeta, pero quiero decirte que el que está buscando al Señor y que lo está buscando con todo su corazón, va a venir una tormenta para su vida. Yo sé que hay algunos así como, mejor no, como que no quiero la tormenta. Pero déjame decirte que puede venir la tormenta de corrección. Porque si no estoy haciendo la palabra de Dios, Dios nos ama tanto que nos va a corregir. O puede venir la tormenta de crecimiento, de perfección, donde Dios te lleva a otro nivel de fe, a otro nivel de entendimiento de su palabra. ¿Qué tormenta quiere vivir usted? ¿La tormenta de corrección o quiere vivir esta tormenta de crecimiento? Pero déjame decirte que es una tormenta. Déjame decirte que los vientos se van a levantar. Y déjame decirte que se va a colocar el panorama un poco oscuro. Pero, ¿qué tormenta quieres? ¿Quieres una tormenta de donde Dios te corrige? ¿O quieres una tormenta que el Señor te perfecciona, te hace crecer, te hace creer más en Él? Porque Él coloca el querer como el hacer en nosotros. Entonces Él nos lleva hasta esta tormenta. Los discípulos estaban con Jesús. Los discípulos estaban escuchando al Señor Todopoderoso, y viene una tormenta. Así que lo primero que voy a decir hoy día es que una tormenta de crecimiento. ¿Está listo para esa tormenta de crecimiento? Jesús nos invita a que pasemos al otro lado y nos garantiza una tormenta, ya que hemos visto milagros. ¿Cuántos han visto milagros? ¿Cuántos han visto la provisión de Dios en su vida? Ya hemos visto cosas, pero que el Señor te ama tanto que no quieres que te quedes ahí, hasta lo que hemos aprendido hasta ahora, sino que esto tiene que ser, como dice su palabra, de gloria en gloria. Tenemos que seguir creciendo cada día para probar nuestra fe. Del conocimiento a la práctica crece mi fe. Del conocimiento de sé y escucho su palabra a vivir su palabra aumenta tu fe. Hubo una segunda tormenta donde Jesús no estaba ahí, porque en esta tormenta Jesús estaba ahí, pero en la segunda tormenta Jesús no estaba con los discípulos. En la primera tormenta, en esta que estamos hablando ahora, Jesús está ahí. Y lo podían ver, sus discípulos podían ver a Jesús, pero hay otra tormenta en su vida donde Jesús no está ahí.
Y quizás tú estás escuchando ese silencio de no saber si Jesús está o no está. Marcos 4:38. Avanzando, dice Marcos 4:38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Jesús estaba dormido. Jesús estaba dormido y Jesús nos está enseñando algo en esta noche. Que la misma tormenta que estaban viviendo sus discípulos, estaba Jesús ahí, estaba con ellos, pero Jesús estaba dormido. ¿Y sabe cómo dice? Que estaba recostado en la almohada, descansando. Cuando experimento el crecimiento de mi fe, yo puedo descansar en los problemas. Tu vida puede estar en paz teniendo problemas, teniendo dificultades. Tu vida puede estar en paz. La paz de Dios es la que experimentan los hijos de Dios que están creyendo mucho más en Él, más que las cosas que estoy viendo, que están pasando, que son reales. No estoy diciendo que no sean reales, son reales, pero hay una paz de Dios que está inundando el corazón tuyo, está inundando tu vida. Y aunque estás en medio de la tormenta, quiero aprender del Maestro. ¿Cuántos quieren aprender del Maestro? Quiero aprender del Dios y quiero descansar en medio de este problema. Y aunque no vea la solución, sé que Jesús está aquí conmigo. Sé que el Dios de los cielos está aquí conmigo. Y puedo descansar en medio de esta tormenta. ¿Por qué? Porque quise decírtelo muy bien esto. Jesús te llevó a esta tormenta. Yo creo que Jesús preparó todo el escenario. Yo creo que Jesús preparó todo el acontecimiento de lo que estaban viviendo para llevarlos a esta tormenta, para hacerlos crecer más, para que su fe aumentara. Y yo creo, y eso quiero decírtelo, hermano, si tú has hecho la voluntad de Dios y estás viviendo una tormenta, lo que Dios está haciendo es que tu fe aumente, que tu fe crezca y que tú puedas confiar mucho más en Él y que puedas mirar a los cielos y decir: el Señor está aquí al lado mío, por lo tanto no temo. No hay temor en mi vida porque Jesús está aquí en medio de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor está contigo, hermano. El Señor está en la barca durmiendo y nos está enseñando a descansar. El pastor decía en la mañana, me encantó cuando decía esto, que él a veces se acuesta con el ceño fruncido, pero cuando se despierta en la mañana está feliz de nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de nuestro descanso, estamos experimentando de que sí, Dios es real. Y vivo los problemas igual que todas las personas, pero mi descanso está en ti, Señor. Pero mi descanso está en ti, Jesús. Amén. Jesús está dormido, está descansando en medio de la tormenta. No podemos aprender. Mira, voy a darte un ejemplo. ¿Cuántos saben manejar? Auto. ¿Cuántos saben manejar? Sí, varios. Y tienes que aprenderte un texto donde te aprendes las leyes, donde aprendes las señalizaciones y aprendes cómo se deberá manejar, cómo puedo doblar a la derecha, cómo tengo que apretar el embriague, y están las señales del tránsito que te las estás aprendiendo, ¿cierto? Te aprendiste un libro. ¿Eso significa que sabes manejar? No, porque te aprendiste el libro, aprendiste el conocimiento de cómo se debe hacer. Pero ¿cuándo yo ya sé manejar? Cuando me subo al auto. Y cuando hago el examen práctico y empiezo a manejar es cuando digo: sí, ya sé manejar. Esto es lo mismo en el Evangelio. Usted tiene la palabra de Dios, que es el fundamento. Usted no puede decir que la palabra de Dios no es necesaria. Es completamente necesaria toda la teología, toda la palabra para aprender de Dios. Pero usted tiene que subirse al auto para aprender a manejar. Usted dice que tiene fe, pero muéstreme su fe. Usted dice que ha creído en Dios porque la palabra de Dios dice que Dios está con usted, pero muéstremelo en las pruebas que Dios está con usted. No es lo mismo solamente tener el librito a decir: yo a través de ese libro sé que el Señor va a conducir mis pasos y me va a ayudar a manejar. Entonces, ya sé que tengo un Dios grande. Ya sé que hay un Dios soberano. Ya sé que hay un Dios que me saca de todos los problemas. Entonces, cuando estoy en la barca de la tormenta, mi fe se tiene que hacer poderosa. Mi fe se tiene que hacer inconmovible, inquebrantable. Tu fe tiene que crecer.
Entonces, cuando estoy en la barca y cuando estoy en el problema, miro para el cielo, me recuerdo lo que dice su palabra y digo, yo sé que el Señor, mi Dios, vive y que Él reina para siempre. Yo sé que Él es el Señor de los cielos y que Él me va a sacar de esta dificultad como lo he vivido anteriormente. Yo sé que si estoy enfermo, Él me sana. Yo sé que si estoy pobre, Él me prospera. Yo sé que si estoy triste, Él renueva mi esperanza. Yo sé eso y lo puedo vivir en Dios. Lo puedo vivir en Él. Y eso a mí me emociona porque la Biblia, la palabra de Dios, usted la puede vivir realmente en su vida. No se queda escrito en la palabra, sino que se salta, que se refleja, que se vive y hay una fe que va creciendo. Pero como estamos hablando de la tormenta, a veces en la tormenta no siento nada, ¿sí o no? Y en la tormenta siento que Dios está muy lejano y siento que, y siento. Y puro sentimiento. Y siento que Dios me abandonó. Y siento que Dios no está conmigo. Y siento que Dios no se preocupa de mí y siento que esta enfermedad me va a matar. Siento. Y cuando estoy en la iglesia y estoy escuchando una palabra, siento la presencia de Dios, sentimientos, siento. Pero ¿nuestra fe se basa en los sentimientos o se basa en lo que dice la palabra de Dios? ¿En qué se basa tu fe? ¿En lo que sientas un momento? ¿En lo que sientas un toque? ¿O se basa en lo que dice la palabra de Dios? Siento que el Señor no me ama. Pero su palabra dice, te he amado tanto que hasta mi vida entregué por ti. Siento que estoy solo pasando esta tormenta, pero Jesús dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Siento que de esto no voy a salir, pero ¿qué dice su palabra? Que el Señor rescata del hoyo tu vida. Entonces, siento muchas cosas. Y cuando estoy viviendo la tormenta y veo esta barca que se está hundiendo, los sentimientos se embargan nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Y decimos, de esta sí no salgo, pero básate en lo que dice la palabra del Señor. Si yo siento o no sientes, siente con la fe a través de la palabra de Dios. Cuando no sientas que Dios está contigo, siéntelo con la fe de lo que está escrito en su palabra, porque eso se va a hacer real en tu vida y en tu familia. Siéntelo a través de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y aunque no sientas nada, porque sí, aquí cuando estamos juntos se siente una presencia. Y siento la presencia cuando adoro, sí, es verdad. Pero cuando no sientas nada, cuando estás en el problema más terrible, no bases tu fe en lo que sientes. Basa tu fe en el conocimiento del poder de la palabra de Dios. Eso no pasa nunca. Tus sentimientos te pueden llevar malas pasadas en la vida, porque tus sentimientos te pueden llegar a decir, Dios se olvidó de mí. No, Dios se olvidó de mí, Dios me desamparó. Pero como lo dije delante, Jesús dijo, estaré contigo hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice y eso es lo que creo. Porque no me baso en lo que sienta, sino que en lo que el Señor escribió a través de su palabra y su Espíritu Santo lo recuerda en mi vida. Y hay un fuego ardiente, sí, está ese fuego ardiente, pero está basado en la palabra poderosa de mi Dios. En la palabra poderosa del Rey soberano, del Dios todopoderoso. Y me encanta decirlo así porque es el Dios todopoderoso, el Dios extraordinario, el que cambia las realidades. Y no me voy a basar más en sentimientos. Los sentimientos son parte de nuestra vida, pero no me baso en el sentimiento, sino en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso bien fuerte a Jesús? Y en el mismo versículo después dice Marcos 4:38,
Porque muestra dos panoramas. Muestra a Jesús que está durmiendo y descansando tranquilo, plácidamente, ahí con su cabeza recostada en la almohada, pero los discípulos lo despertaron a Jesús y le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Le están haciendo un reproche a Dios, a Jesús. Hey, maestro, ¿no te importa lo que estoy pasando? ¿Y cuántas veces nos acercamos o nos dirigimos a Dios con, quizás, voy a decirlo así, quizás con una falta de respeto delante de Dios, y decirle: Señor, ¿no te importa? ¿No te importa mi vida? ¿No te importa lo que me pasa? ¿No me ves cómo estoy viviendo? ¿No ves lo que estoy pasando? Y a veces nos acercamos a Jesús así. Y a veces nos acercamos a Dios porque el problema nos ciega. Porque el problema nos hace ver todo oscuro, sin ninguna esperanza. Pero me acerco al Maestro y en serio, de verdad nos acercamos a Dios diciéndole: hey, ¿no te importa? ¿No te importa mi vida? ¿No te importa lo que paso? ¿No te importa lo que siento, lo que vivo? Y los discípulos se acercaron así a Jesús despertándolo: hey, Maestro. Y encima le decían Maestro, pero con una falta de respeto. ¿No te importa? Hasta sarcásticamente, porque estaban en la tormenta. ¿No te importa que perezcamos? ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa lo que estoy viviendo? Y usted viva y piense lo que usted mismo está viviendo. Y quizás te acercas a Jesús y le dices: ¿no te importa? Jesús, ¿no te importa lo que vivo? ¿No te importa que estoy en esta crisis, que estoy endeudado? Jesús, ¿no te importa lo que me pasa? ¿No te importan las cosas que vivo? Y nos acercamos así. Pero la Biblia dice que debemos tener respeto, temor delante del Señor. Que me acerco a Dios, me acerco al Señor, creador de todo. ¿Cómo me acerco delante de Él? Tiene que haber un respeto. Lo explicaba en una predicación anterior que los demonios creen en Dios. Los demonios creen, pero ellos están aterrorizados cuando se acercan a Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con temor, con reverencia ante el Dios Todopoderoso. ¿Cómo te acercas ante el Dios Todopoderoso? No fueron los discípulos a decirle: Señor, así como estaba escrito en la Torá y Moisés, y como lo vivió David, ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. No, se acercan con una falta de respeto, diciéndole al Dios Todopoderoso: hey, ¿no te importa? Párate, levántate y ayúdame. ¿Tú crees que el Señor no te quiere ayudar? ¿Tú crees que el Señor no te quiere ayudar? Tú piensas en tu mente, tú piensas que Dios quiere que sufras. Tú piensas, tú analizas, tú crees que el Señor quiere que tú vivas así. Dios tiene todo cuidado, pero a Él le interesa tanto tu alma, le interesa tanto tu espíritu, tu ser interno, que está haciendo que pases ese momento para que puedas pasar esa prueba y tu fe crezca. Porque si te saca tan rápido un milagro, otro milagro, otro milagro, otro milagro, mi fe se sustenta a través de lo que veo, a través del milagro instantáneo. Quiero ese milagro, pero Dios quiere que crezcamos a través de la fe de su palabra. Y que aunque no vea nada, creo que el Señor va a tener la solución de todo. Entonces, ¿cómo me acerco a Dios? Y aquí me gustaría que pensáramos eso. Nos acercamos confiadamente al Señor, pero teniéndole respeto al Maestro. Él es el Maestro. Hermano, Él es nuestro papá, Él es nuestro amigo, pero también es nuestro Maestro. Y es el Dios soberano. Me acerco ante Él con confianza, pero tengo temor de Él. Y es por eso que me alejo del pecado y lo intento hacer. ¿Por qué? Porque tengo respeto del Señor, el que nos ha ayudado tanto. Y la palabra sigue en Marcos 4:39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Me gustaría que pusieran el video. Si alguien se está quedando dormido, ahora se va a despertar. ¿Sí? ¿Ya despertó? Ahí está. Dame un poquito más el micrófono, por favor. Jesús está despertando de la tormenta. Ahí está. Y usted está viviendo su problema, su dificultad.
las cosas difíciles, porque así son las tormentas. Aunque sean de perfección, son tormentas difíciles para tu vida. Pero cuando Jesús se levanta y dice una sola palabra, y voy a decir silencio, la tormenta se apaga. Eso es lo que vivieron los discípulos al lado de Jesús. Déjame decírtelo así: una sola palabra de Jesús y la tormenta se acaba. Una sola palabra del Señor Todopoderoso y esa tempestad que estás viviendo se disipa completamente. Porque cuando estás viviendo estas tormentas de perfección, el Señor lo único que está viendo es ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Y aunque escuchas esos ruidos, escuchas los rayos y ves que el cielo está completamente oscuro, pero cuando Dios se levanta, wow, cuando Jesús se levanta y cuando yo coloco toda mi esperanza en Él, una sola palabra en el nombre de Jesús y tu realidad cambia para siempre. Una sola palabra en el nombre de nuestro Señor Todopoderoso y tu vida es restaurada y cambiada. Y me encanta porque dice de repente. De repente. ¿Cuántos quieren un de repente del Señor en su vida? El Señor dice, me estás buscando. Porque yo no te quiero colocar que tú no eres un hijo de Dios y que no eres un discípulo. No, estamos hablando entre hijos de Dios, entre discípulos del Maestro. ¿Cuántos discípulos? ¿Sí? Discípulos del Maestro, que lo seguimos, que lo buscamos, que estamos escuchando su palabra día a día, que nos levantamos en la mañana a orar y que nuestra vida está en búsqueda completa del Señor. ¿Y sabes qué va a pasar? Que cuando tu fe sigue creciendo, un de repente de Dios llega a tu vida y cambia todas las circunstancias adversas. Todo lo que está ahí oprimiendo tu vida se cambia por una sola palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese de repente en tu vida se tiene que hacer tan real. Y yo veo muchas manos levantadas diciendo, sí, yo quiero eso de parte de Dios. ¿Puede pasar la banda, por favor? Marcos 4:40 para terminar dice, luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Y esto es importante porque mire, discípulos siguiendo al Maestro, viendo los milagros que había hecho, las enseñanzas que había entregado, pero después de vivir un proceso difícil de una tormenta, ¿sabe qué dice? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Pero ¿sabes qué pasa en la segunda tormenta? Y quiero que esto sea profético para nuestras vidas. Mira lo que pasa en la segunda tormenta. Vamos a ir a Mateo 14, 32, 33. ¿Está listo para escuchar esto? ¿Sí? Dice, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Esto es en la segunda tormenta. Y dice, y los que estaban en la barca, que son los mismos discípulos de esta primera barca, que con todo el miedo, con todo el temor, y terminan diciendo, porque yo lo que creo es que tuvieron que vivir esta segunda tormenta, porque en la primera tormenta no pasaron la prueba. No pasaron la prueba, no pasaron el examen de lo que Dios estaba intentando enseñarle para sus vidas, que tenía que aumentar su fe, que no tenían que seguir viendo las circunstancias de lo que estaban viviendo, sino que la fe tenía que aumentar. Y es por eso que tuvieron que vivir una segunda tormenta. Y ojalá que no tengamos que vivir una segunda, una tercera, una cuarta tormenta, sino que entendamos que el Señor es proveedor de todo, que el Señor es sanador, que el Señor te ama. ¿Y sabe cómo termina? Y dice, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Eso debe despertar en nuestro corazón. Verdaderamente tú eres el Señor. ¿Sabes que yo lo que he visto en mi vida, en estos años de cristiano, es que al principio era súper débil, no tenía fuerzas para nada. Me daba miedo todo.
súper débil. Pero ¿sabe que han pasado los días, los meses y los años y sigo siendo débil? Pero ¿sabe qué cambió? Que acá no tenía esperanza, que acá no tenía futuro, que acá veía solamente las cosas visibles. Pero han pasado los días, los meses y los años, y este mismo hombre débil que necesita tanto de Dios ha aumentado su fe y ha dicho: Señor, tú todo lo puedes, tú todo lo puedes, tú todo lo puedes hacer. Usted sigue siendo el mismo hombre que necesita de la presencia de Dios, que necesita acercarse cada día a Dios. No es que yo crezca y crezca y crezca y llega un momento que voy a decir: oh, estoy igualito a Jesús. Jesús, ya no te necesito. No, Jesús, ya aprendí toda la lección, ahora yo soy el maestro. No. Cada día, ¿saben lo que entiendo más? Es que lo necesito más. Es que necesito más de su amor, necesito más de su cuidado, porque he ido creciendo, es verdad. La vida y el Señor me han hecho crecer, pero sabes que me doy cuenta que cuando estoy más arriba necesito más de Él. No me quiero caer. No te caigas. Necesitas del Maestro cada día más. No te puedes alejar de Él, lo necesitas cada día más. Porque nuestra carne débil, nuestro corazón que es engañoso, nuestra mente que nos confunde, nuestros sentimientos, ¿qué necesitamos? Necesito de la fuente de vida eterna que eres tú, papá. Que eres tú, mi Dios. A ti te necesito, a ti te anhelo, a ti te busco. Y yo sé que en el nombre de Jesús, una sola palabra de Dios va a mantener tu vida firme en esta tierra. Una sola palabra del Rey de los cielos y nuestra historia cambia completamente. Un de repente de Dios y esa tormenta se detiene en tu vida y el Señor te lleva a esperanza, a un futuro lleno de esperanza. Dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Colócate en pie. Vamos, levanta tus manos al cielo. Los hijos que necesitan de Dios, porque si usted no necesita de Dios, no levante sus manos, pero los hijos que necesitan de Dios, levanten sus manos al cielo. Y vamos, declárenlo con sus palabras. Dígale al Señor cuánto lo necesita, cuánto su corazón anhela estar con Él, su presencia que inunde su vida. Vamos, este es un momento para que usted adore al Maestro, para que adore al Señor. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor. Señor, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Alumbró su justicia sobre mí, sobre roca Él puso mis pies, mi cabeza le
quiero terminar con estas palabras. Sabe que hace varios años atrás y escuchaba la predicación de Israel, el pastor Israel en la mañana, y yo tenía un ídolo, que era el trabajo. Un ídolo, porque el trabajo me había hecho prosperar y creía yo en mi cabeza eso. Y en un momento a otro el Señor me había bendecido tanto y pude comprar una casa bien bonita. Y estaba viviendo en una casa bonita, con un auto bonito, con un buen trabajo, y de repente llegó esa tormenta y quedo sin trabajo. Me fui con un finiquito bastante bueno, pero mi corazón, el Señor quería otra cosa con mi corazón. Y lo que me pasó fue tener un gran temor. Y viví ese momento, esa experiencia con mucho temor. Te quiero decir que habían recursos. Estaba ese finiquito ahí que podía sustentar varios meses de mi vida aún. Pero mi corazón estaba en temor. Mi mente estaba intranquila. De hecho, estaba pensando cómo vender la casa, qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Estaba planeando el de aquí para allá y maquineando todo. ¿Por qué? Porque a veces nos creemos Dios, que podemos mover todas las situaciones, todas las aristas de nuestra vida para que nos vaya bien. Y no es así. No es así, porque lo único que haces es preocuparte de más y no descansamos en el Señor. Pero ¿sabes qué? Tuve que vivir esa tormenta. El Señor nuevamente en su infinito amor llegó a otro lugar, a otro trabajo, y tuve una experiencia donde yo ya entendía que mi confianza estaba completamente en Dios. Había pasado esa experiencia y estaba entendiendo claramente quién era el Dios en mi vida. Y sabía que si yo salía de un trabajo para otro, ya no era tan importante, sino que era el Dios que me iba moviendo de un lado para otro. A Él se le placía que estuviera en este lugar, estuviera en otro. A Él era. Por lo tanto, nuevamente en este nuevo trabajo, un trabajo mejor, tuve que salir nuevamente. Y el contrato era sin ninguno. Salí sin nada, en la misma casa. Pero ¿sabes qué? Había una gran diferencia. Había una paz en el corazón. Que yo sabía que Él no me iba a dejar ni me iba a desamparar. Yo ya había entendido que no era cuántos recursos que podía hacer, sino que lo único que tenía que hacer era nuevamente mirar al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Y sabes qué pasó? El Señor abrió camino donde no había camino. El Señor abrió las puertas y el Señor tocó muchos corazones. ¿Y sabes qué pasó de aquí para acá? Ya no hay temor, porque yo sé en quién he creído. Y es por eso que yo te lo predico así. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién es el proveedor, quién es el Señor. En esa primera instancia mi corazón estaba en la riqueza, en lo que podía hacer, y preocupado, estresado al máximo. ¿Qué quiero decirte? No puedes vivir toda tu vida estresado, toda tu vida preocupado. Deja tus cargas en el Señor, porque Él las llevará. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí que yo te haré descansar, te dice Jesús. Tienes que vivir eso en tu vida, una paz que inunda nuestra mente y nuestros corazones. ¿Y qué pasó ahí? El Señor me lleva a otro lugar mucho más grande. ¿Por qué? Porque a Él se le place, porque Él te ama. Y es por eso que yo te digo, esta tormenta de perfección, lo voy a profetizar con los ojos abiertos, como dice mi pastor. Esta tormenta de perfección te va a llevar a otro nivel. Te va a llevar a otro nivel de tu vida. Y si tú lo crees en esta noche, si tú crees en su palabra, coloca toda tu esperanza y toda tu confianza en el Señor, porque Él abrirá camino donde no hay camino. Yo no puedo hacer nada si tú no vas conmigo, pero si tú estás conmigo, lo puedes alcanzar todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.